Buenas tardes, vamos a presentar el tema de razonamiento deductivo. Mi grupo está conformado por María Fernanda Reina, Daniela Barón, Antonella Borges y quien les habla, Natalia González. Se conoce como razonamiento deductivo, por lo tanto, a la actividad de la mente que permite inferir necesariamente una conclusión a partir de una serie de premisas. Esto quiere decir que partiendo de lo general se llega a lo particular. Ya, eso se puede recortar. Sí. Razonamiento deductivo es el proceso mental mediante el cual se llega a una serie de consecuencias. Esto lleva al razonar. De ahí se evidencia una serie de actividades, lo cual propone identificar una sola idea clara y concisa para llegar a la conclusión. De ahí se desprende la argumentación, que esto lleva a la prueba de buscar una justificación a diferentes argumentos teóricos para llegar a una sola conclusión. Proposición. Se busca que la teoría sea verdadera o falsa. Premisa. Implica en las conclusiones, en la terminación de las conclusiones. Y las conclusiones pues es el compuesto de unas ideas claras y concisas que lleven a un argumento claro. El razonamiento deductivo se divide en tres clases: el inductivo, hipotético deductivo y transductivo. El razonamiento inductivo es aquel pensamiento en el cual se parte de una información particular para llegar a una conclusión general. También puede ser incompleto, es decir, que solo incluye una serie de casos concretos y otros para establecer las conclusiones, o completo, incluyendo todos los casos particulares observados. El razonamiento hipotético deductivo es el pensamiento del conocimiento científico, siendo uno de los que más se ciñe la realidad y comprobación de premisas que se establecen en base de la observación. El razonamiento transductivo se basa en combinar diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. Los términos de clase C son algunos términos como mamífero, mueble, vehículo, silla y designan clases de objetos. Estos son términos generales que se pueden referir a más de un objeto. Definir un término de clase es describir la clase a la que se refiere y se constituye su significado. Dicho término puede definir por extensión o denotación, que es el enunciado de los objetos que se designa, por su intención o connotación, que es describiendo los atributos compartiendo todos y solo cada uno de ellos comprometidos dentro de una extensión del término. Así, definir significa delimitar, especificar, precisar cuáles son los objetos que constituyen una cierta clase denotada por el término. El razonamiento deductivo se divide en tres clases: el razonamiento inductivo, hipotético deductivo y el razonamiento transductivo. El razonamiento inductivo es el proceso del pensamiento en el cual parte de la información particular para llegar a una conclusión general. Este puede ser incompleto, es decir, solo incluye una serie de casos concretos y otros para establecer las conclusiones, o completo, incluyendo todos los casos particulares observados. El razonamiento hipotético deductivo es el pensamiento de la base del conocimiento científico, siendo uno de los que más se ciñe la realidad y la comprobación de premisas que establecen en base a la observación. El razonamiento transductivo se basa en combinar diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, ciencia, teoría, conclusión. Se tiende a vincular informaciones específicas o particulares sin generar ningún tipo de principio o teoría sin llegar a buscar una comprobación. Términos de clase. Algunos términos como mamífero, mueble, silla designan clases de objetos. Eso significa que un término de clase es describir la clase a la que se refiere y que contribuye su significado. Dicho término se puede definir por su extensión o denotación, que es el enunciado de los objetos que se designa, por su intención o connotación, que es descubriendo los atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos comprendidos dentro de una extensión del término. Proposiciones categóricas. Las hay de 4 tipos: proposición categórica universal afirmativa,
proposición categórica universal negativa, proposición particular afirmativa y proposición particular negativa. Cuantificadores: todo, cuantificador universal positivo, ninguno, cuantificador universal negativo, algún, cuantificador particular o existe. Una proposición categórica hace referencia a las relaciones entre las clases definidas por los términos generales y las categorías. Con base en las proposiciones categóricas podemos construir los silogismos categóricos. Existen 4 tipos de proposiciones categóricas. El primer tipo dice que la clase A está totalmente contenida en la clase B. Es una proposición universal afirmativa. Entonces, si S nombra la clase A y P nombra la clase B, entonces podemos simbolizar que todo S es P. Ejemplo, todo hombre es futbolista. El segundo tipo es una proposición universal negativa. No acepta que la clase A en forma general sea clase B. En otras palabras, que no existe ningún individuo de clase A que haga parte también de la segunda clase. Se puede representar como que ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es futbolista. El tercer tipo es una proposición particular afirmativa. Establece que algunos de los miembros de la clase A hacen parte también de la clase B. Aquí se indica que por lo menos hay un individuo que pertenece a la clase B, pero no se excluye la posibilidad de que todos lo sean, ni se descartan que algunos lo sean. Puede haber individuos que pertenezcan a la clase A y a la clase B, e individuos que sean de la clase A, pero no de la clase B, o quizá todos lo sean. Solo afirma que hay clase B. Solo afirma que hay clase B. Se puede mostrar como algún S es P. Ejemplo, algún hombre es futbolista. El cuarto tipo es una proposición particular negativa. Establece que hay por lo menos un individuo que no pertenece a la clase B, pero no rechaza que puedan ser varios. Se expresa como algún S no es P. Ejemplo, algún hombre no es futbolista. Cada tipo de proposición categórica tiene una cualidad y una cantidad. La cualidad es afirmativa o negativa y la cantidad hace referencia a si todos o solo algunos de los individuos de una clase pertenezcan también a la otra. La cantidad se indica en todo, ninguno o alguno. Son llamados cuantificadores. La calidad se indica por la cúpula es o no es. Los cuantificadores son como operadores que actúan sobre la categoría o clase para denominar cuántos de sus individuos pertenezcan también a la otra. Silogismo disyuntivo es aquel en el que la premisa mayor niega una parte de la premisa menor e inversa, es decir, que una parte de la premisa menor niega una parte de la premisa mayor. Silogismo categórico es aquel que crea un vínculo o separación entre el término menor y el término mayor mediante el término medio. Silogismo abreviado es aquel que utilizamos en la vida diaria. Se utiliza solamente para saber si la premisa omitida es realmente verdadera.